Recuerdo un día en el que me miré al espejo y no me reconocí. Yo decía, esta no soy yo, esta vida no es mía, yo no puedo estar aquí. Un hombre narcisista, una persona más bien narcisista, tiende mucho a controlar tu mente. Y cuando alguien nubla tu mente, nubla tu visión, tu concepto de la vida, tu esperanza, Sí. entonces todo se acaba. Heridas Abiertas es un podcast que busca visibilizar la herida que hay que sanar. Todos tenemos heridas abiertas. Lo importante no es hablar solamente de ella, sino sanarla, sacarla. El objetivo es que al escuchar esta historia, tú también seas capaz de tener esa valentía para poder sanarla. Hola, yo soy Paloma Villa. Bienvenidos a Heridas Abiertas, un espacio que busca visibilizar, pero también animarte a hablar, porque siempre el primer paso para poder sanar cualquier herida o trauma es el hablar. Este no es un programa de terapia, sino de entrevista. Si tú tienes algo que deseas trabajar para sanar, te invitamos a que acudas a un psicólogo, a un psiquiatra o a un terapeuta especializado que te pueda llevar de la mano. El día de hoy tenemos una historia que me encantaría compartirla contigo, porque no solo es una historia que a lo mejor muchas personas han pasado, un dolor extremo que evidentemente es de los dolores más grandes por el que puede pasar el ser humano, pero también hay una gran historia de valentía, de resiliencia y de transformación. Ella me hizo llegar un mensaje que es con el que me gustaría comenzar y dice así: Querida Paloma, sé que mi historia puede ayudar a transformar las vidas que así lo deseen. No es fácil, sin embargo, es posible. Betty Martínez, una mamá de ¿cuántos hijos? De 3 hijos. De 3 hijos. Esposa, ¿cuántos matrimonios? 2. 2 matrimonios. Y una mujer trabajadora, resiliente, valiente, pero que como todos tenemos algo por ahí, ¿no? Que ha marcado la vida. Algunos podrían decir que no hay historia, no hay herida, no hay trauma de diferente nivel, pero que cuando la vivimos sí es un poco más difícil. Hay 2 historias que tú has pasado. Uno de tus matrimonios, pasaste por una relación con una persona que era narcisista y después viene el dolor más grande, la pérdida de un hijo. ¿Cómo fue tu primer matrimonio? Bueno, a mí me gustaría, primero que nada, transmitirle a la gente que efectivamente, como lo dijiste hace un momento, no es ningún tipo de terapia, vaya, ni siquiera un consejo, es solamente mi experiencia de vida. Todos podremos vivir eh, una misma situación de una manera diferente, ¿no? Pues yo creo que tuve un matrimonio bastante complicado, una relación muy tóxica y creo que derivada de las carencias emocionales y afectivas que sufrí desde pequeña. Quedé huérfana muy chiquita, a los 13 años, con un papá ausente, físicamente presente, pero ausente emocionalmente. Me gustaría mencionar aquí que mi papá también tuvo la pérdida de 2 hijos y hoy que estoy del otro lado, evidentemente, pues entiendo por qué fue un papá ausente, ¿no? Pero vaya, esa carencia emocional, toda esa debilidad, de amor propio, Ujú, creo que me llevó a conectar con una persona que también tenía sus propias carencias, que era un gran ser humano, pero ujú. tenía muchas debilidades emocionales. Y bueno, como un match, ¿no? Ok. A lo largo de mi historia, pues, que me he dedicado a investigar acerca de ese tema, pues, he visto cómo literal haces clic con la persona que te va a enseñar a transformar ese problema. Lo que te tiene que enseñar. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 17 años, 17 años, o sea, una súper chiquita. jovencita, experiencia cero en todas las áreas de su vida emocional como mujer, ¿no? Así es, Y con paradigmas donde marca que la mujer se tiene que aguantar, donde la mujer, el hombre, si es el proveedor, pues se tiene que sacrificar por el entorno. ¿Cómo fue este matrimonio? ¿Empieza siendo este cuento de Disney? sí, yo creo,
digo, los especialistas podrán decir, evidentemente, la realidad. Sin embargo, en los casos que yo he conocido, la mayoría de las personas que nos anclamos a una relación así, sí hay un cuento de hadas, sí idealizas a la persona, sí no ves las red flags, porque evidentemente yo tuve muchas. Es Sí, más, desde antes de ser novios tuve red flags que no vi. pero estabas en la etapa del Así enamoramiento, es. donde aparte tú crees que esas banderas rojas ni siquiera yo creo que conocías el concepto de lo que eran. No. Entonces tú viviste una etapa normal, ¿no? Entre comillas, porque eso es lo que no hay que normalizar. Ujú. Y tú te enamoraste, te casaste que a los 18 A los años, 17. 17 años, y estuviste sin tener hijos. ¿O cuánto tiempo estuvieron sin tener hijos? Estuve 2 años sin ser mamá. eh, Creo que siempre tenemos, em, alternativas para dejar esas relaciones. Sin embargo, creo hoy en día muy firmemente que los procesos de vida que nos tocan vivir, pues los vivimos, ¿no? No hay Ujú. arrepentimientos, no hay si yo hubiera. Evidentemente, tuve la posibilidad de terminar esa relación en esos 2 años, pero Tú mi pensaste que era lo normal, así porque es. venimos de núcleos familiares donde la mujer entre más, más sacrificada, más aplaudida, el sacrificio es nuestro estandarte de la Sí, mujer, vale por incluso te eso. santifican, ¿no? Ujú. Ujú, Entonces, después de estos 2 años viene el primer hijo. así es. Okey, ¿cuántos hijos tuviste con esa relación? Tuve 2 hijos varones. Ujú. El papá de mis hijos era una persona, bastante adelantada a su edad, me llevaba 10 años, creo que no lo había mencionado, pero me llevaba 10 años. Pero en mentalidad él era como 10 años o 15 años Todavía más más. grande, así es, Y que eso para ti también es una desventaja, porque claro. ya con 10 años en una relación, de diferencia de edades, económica, emocionalmente, físicamente, sexualmente, te llevaba y entonces tú quedabas en desventaja, ¿no? ¿Y después? Así es. Pues tuvimos 2 hijos, mis hijos se llevan 10 años. Sergio fue mi primer hijo, un chico que creció bajo un yugo, paterno muy fuerte, ¿no? Mi ¿A qué hijo te refieres fuerte? porque, el papá de mis hijos, además de ser, narcisista, era muy machista. Estaba muy marcado en mi familia, la parte dominante del varón, ¿no? Evidentemente, yo busqué una persona que se parecía mucho a mi papá en muchos aspectos, pero, pues, era lo conocido, Es lo normal. creo que es lo que uno busca porque es con lo que creciste, ¿no? Ujú. Sin culpar a nuestros padres, porque, por supuesto que hay un momento en el que tú tienes, las riendas de tu vida y La responsabilidad. tú puedes decidir cambiarla, ¿no? Pero, mi hijo creció en un ambiente así de mucha restricción, porque, cuando vives con un narcisista, eso se extiende a todo tu núcleo, no nada más es Sí. contigo, Ujú. ¿no? Se extiende. Y entonces mi hijo, pues, le ayudó o nos ayudó mucho para que este matrimonio siguiera, que mi hijo y yo teníamos caracteres muy similares, o sea, muy Okey. pasivos, Mm. muy, Empáticos. sí, y muy resilientes también. Creo que esa palabra, es contundente en una relación tóxica. Okey, después viene tu segundo hijo, ¿a los 10 cuántos años, años? 10 ¿10 años años después? después. Okey, o sea, fue un tiempo bastante. Entonces, en Sí. estos 10 años, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo vivías tú lo que sentías que era normal? Porque venías de un núcleo familiar donde a la mejor la violencia, los gritos era el entorno normal y por eso tú lo normalizaste en el matrimonio. Pero, ¿qué viviste tú de violencia? Pues yo viví violencia de todo tipo, física, verbal, sexual, incluso a veces, y es algo complicado porque, em, pues tú quieres una vida de colores cuando vienes de historias, como la mía, donde se perdió tu familia a tan temprana edad, pues Sí. quieres mantener más bien, este núcleo familiar a como de lugar. Y, pues, yo inexperta, ¿verdad? Buscaba por todos los medios poder, complacer a mi pareja, porque eso te pasa en una relación tóxica, cedes y cedes y ¿Cómo la cedes. complacías? Pues, por ejemplo, dejé de escuchar la música que a mí me gustaba, no iba a conciertos, yo duré casada 21 años
y esos 21 años, no viví una vida normal en mi edad. No asistí a conciertos, no tenía amigos varones, por ejemplo, tenía muy pocas amigas mujeres con las cuales casi no salía, pues, ¿Te ni fue a tomar el reduciendo café. tu círculo? Sí, va reduciendo el círculo incluso, de familia, ¿no? O sea, también hay amistades, o frecuenciar amistades que, pues, no son buenas aparentemente para él, familiares también. No asistía yo a muchas fiestas familiares, por ejemplo, porque aunado a eso, él tenía un problema de alcoholismo. Mm, Entonces, pues ese es otro boleto, ¿verdad? Cuando vives con una persona alcohólica, pues también te invade, em, la pena, el sí, miedo, la angustia. porque llegaba violento, porque cuando la gente toma se sale de su control. Así ¿Ahí es. cómo fue esa etapa? Porque entonces él te aísla, te centras que en tu hijo, en tu Sí, casa, en ser la esposa perfecta, en la que aguanta todo por sostener la casa feliz, ¿no? ¿Y qué sucede cuando él pues va y viene, pero aparte viene alcohólico? pues situaciones muy difíciles. Yo creo que yo me volví, una perfecta, esposa. Mm, Porque esa es la imagen que yo reflejaba ante el mundo, que era la esposa perfecta, la abnegada, la que nunca decía nada, porque cuando él dictaba algo que se tenía que hacer, pues yo no comentaba nada, yo decía: "Okey, sí". O sea, está bien, para el entorno social en el que vivíamos, éramos un matrimonio, incluso modelo en ciertas claro, cosas, ¿no? porque de la puerta para afuera eran algo y de la puerta para adentro eran otra Así cosa. es, Cuando tú te quedabas callada y todo decías que sí, ¿por qué lo hacías? por miedo. Por miedo. Ujú. Yo creo que esa es la principal razón. ¿Miedo a qué? Pues miedo a los golpes, miedo a las humillaciones. Un hombre narcisista, una persona más bien narcisista, tiende mucho a controlar tu mente. Y yo creo que la mente es tan poderosa, Paloma, tan Ujú, poderosa. Diría yo que es el arma más poderosa que tiene el ser humano. sí, Y cuando alguien nubla tu mente, nubla tu visión, tu concepto de la vida, tu esperanza, sí. entonces todo se acaba. Entonces eres, pues, prácticamente un títere que Ujú. puedes hacer lo que sea. Te fue moldeando a una persona que no era Betty, Así es. pero que tú dices: "Okey, me adapto por mi familia, por mantener esta imagen ante los demás y por pretender que creyeran que estabas en el matrimonio perfecto", ¿no? Que es lo que muchos hoy en día, vemos muchas historias muy parecidas, ¿no? Por pretender mantener esa imagen, esa fachada ante la sociedad, permitimos acá adentro muchas cosas y la vida se va destruyendo poco a poco. ¿Y tu relación con tu hijo cómo era? L ¿Qué pasaba cuando había gritos? Porque había gritos. Sí, pero, los gritos eran cuando estábamos a solas la mayoría de las veces. O sea, sí había gritos para reprimir a mi hijo, por ejemplo, pero muy poco, porque él tenía un carácter bastante dócil, entonces con él no fue tanta la agresión Okey, verbal. Con el segundo hijo sí tenía un carácter más ¿más? imperativo, más, rebelde, completamente diferente al primero. Entonces, ahí con él sí hubo, Ujú, pues, más dominio, sí, de la fuerza incluso, ¿no? Pero con Sergio, pues, todo ocurría de una manera muy tranquila. Sergio es mi mayor confidente, ha sido para mí la persona, que ha estado conmigo en los momentos más complicados de mi vida, ujú, incluso hoy, ¿no? Sigue sí, conmigo. Eh, pero fue, una etapa muy difícil, pero yo creo que haciendo el recuento, yo la viví como velada, como que esa persona no era yo. okey. Ajá. O sea, muchos años de mi vida, esa relación duró 21 años, y muchos años de mi vida yo viví de verdad convencida, pensando que yo estaba en lo correcto. Claro. Entonces llega tu segundo hijo y esto dura 21 años, pero las situaciones, las formas, las acciones negativas hacia tu persona fueron creciendo. Sí.
¿Hubo cada vez había más violencia? ¿Cómo fue Lo esto? que pasa es que la violencia va en grados Ujú. y eso es algo que también normalizamos. Cuando él me dice, por ejemplo, ya no vas a trabajar, vas a cuidar a nuestro hijo, ese es un signo de Sí, violencia que claro. uno pasa desapercibido, ¿no? Entonces, así fue aumentando, aumentando, aumentando. Y evidentemente, pues las agresiones eran cuando nadie veía. Mm. Eh, ¿Cuando sin, estaban solos, por lo general? sin embargo, muchas personas vieron agresiones, pero la sociedad lo tiene muy normalizado. Claro. ¿Por qué crees que quiénes son muchas personas, tu entorno más Mi cercano? entorno, familia, amigos. Sí, ¿por qué Ujú. crees que se callan? Pues porque así estamos acostumbrados, porque pensamos que no te ¿Hubo debes de alguien? meter en ese matrimonio porque pues el matrimonio es de dos. Claro. Ese es un absurdo para mí. ¿Hubo alguien que a lo mejor hoy, lo ves como esta persona sí intentó decirme algo, pero yo a lo mejor no lo hubiera entendido, o no Ah, sí, hubo? claro, sí, ¿Sí? hubo varias personas que intentaron ayudarme, pero te repito, yo pensaba que estaba en lo correcto. Claro. Entonces, esas ayudas, pues evidentemente yo las rechacé Ujú. porque no tenía la conciencia para entender que era una relación que me dañaba, ¿no? Hubo golpes físicos, Sí. ¿sí? ¿Ahí qué pasó? ¿Cómo reaccionas? Fueron, digo, no hay golpe mayor, menor, pero ¿a qué grados llegaste al hospital? Sí, una vez. Una vez llegaste al hospital, ¿y eso cómo fue? Pues fue muy complicado. Mira, yo no quiero pintarlo como un ogro, como una mala Ujú. persona, no es mi intención para nada, porque por supuesto que tenía cosas buenas. No, y ahora algo muy importante, él también tenía muchas heridas, Así es. ¿no? Porque a lo mejor él venía de un núcleo familiar seguramente 2 veces más, agresivo, pero él no sabía que lo tenía, y desde ahí actuamos los seres humanos. Este podcast no es una invitación a juzgar o a señalar, Claro. es que cada uno actuamos desde los entornos donde fuimos creados, y algunas personas eligen transformarlas, ¿no? Pero hay personas que no eligen transformarlas y siguen estos patrones repetitivos de conductas de agresión, y entonces, cuando se mezcla con alcohol, pues ahí ya viene otro contexto todavía más crítico y que justamente eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, no estamos señalando, pero sí, si no nos detenemos a analizar desde dónde atraje y desde dónde la otra persona, llámese pareja, llámese familia, tienen sus propias heridas, pero si no nos detenemos a analizar para sanar y transformar, pues no puede haber un cambio en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, te mandó al hospital. Ujú. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Pues yo creo que estas personas que tienen la agresividad a flor de piel, Ujú. realmente puede ser cualquier cosa. O sea, no hay ni siquiera un detonante específico. Yo creo que cuando las personas no hemos trabajado la parte emocional, hasta que se te caiga una hoja de papel puede ser motivo para que salga esa agresividad. No recuerdo bien a bien cuál fue ¿Cuál el fue? motivo en esa situación. Sin embargo, quiero reiterar eso, no estoy juzgando, porque al final él ha sido una persona que me ayudó a encontrarme. Hoy entiendo que yo tenía que vivir esa situación de vida para ser la mujer que soy hoy. Ujú. Y efectivamente él traía cargas emocionales mucho más fuertes que las mías. eh, y entonces puede ser cualquier motivo el detonante para que haya una agresividad mayor. En esa ocasión, efectivamente tuve apoyo de mi familia para dejar la relación, sin embargo, no tenía yo la conciencia. Y ¿Qué es, sentía Betty? Vas al hospital, regresas a tu casa. ¿Qué sentías? ¿Había miedo? ¿Tenías esperanza de que eso cambiara? sí, siempre, Siempre buscabas, siempre. decías, puede cambiar. Lo que pasa es que una víctima justifica y dices, fue el alcohol, fue no sé, la situación económica, fue que se enojó en el trabajo. Siempre estás justificando todos esos eventos Con la esperanza. con la esperanza de que todo cambie. Y efectivamente había momentos de cambio. Hubo, Ujú, en esos 21 años no todo fue tragedia todos los años. Hubo muchos periodos en los que él tenía abstinencia del alcohol
y Mm, las cosas funcionaban de una manera más tranquila. Obviamente, las agresiones estaban, sí, tal vez ya no físicas, tal vez ya no de un índole ¿más tan fuerte, pero la agresividad estaba. verbal? Así es, Okey, sí, porque su naturaleza era esa, ¿no? Su así es. instinto. Entonces, había momentos buenos, pero había momentos malos, sobre todo cuando llegaba el alcohol, ¿no? Ese ya era Sí. pues, los escenarios donde había golpes y demás. ¿Cómo proteges a tus hijos de todo esto? Porque, o sea, ¿cómo permites que ellos no se den cuenta lo menos posible? ¿Qué pasa con los hijos? Pues yo creo que nos volvemos muy buenos las parejas tóxicas en que los eventos pasen cuando los hijos no se dan cuenta. Y digo nos volvemos porque yo tomo mi responsabilidad. Pero fíjate, es como estar inconscientemente, fomentando, porque que de lo malo no se den cuenta. Así O es. sea, a mí pégame como mujer, porque, pues, hay una jerarquía donde el hombre tiene más fuerza, que también hay hombres violentados, hay que aclararlo. A mí pégame, a mí maltrátame, yo aguanto todo como mujer, pero que mis hijos no se den cuenta. ¿Eso era la escena que tú estabas viviendo? Así es. ¿Por qué lo hacías? Pues repito, por falta de amor propio, por una autoestima completamente baja, que dicho sea de paso, el narcisista ayuda muchísimo a que esa autoestima esté por los suelos. O sea, Sí. hay muchas situaciones que vas viviendo en el día a día que van minando tu autoestima y llega un momento en el que te desconoces por completo. Yo recuerdo un día, y me gustaría Ajá. comentarlo, recuerdo un día en el que me miré al espejo y no me reconocí. ¿Como si fueras otra persona? Yo decía: "Esta no soy yo, esta vida no es mía, yo no puedo estar aquí". Y son momentos, creo yo, como los aha moments, ¿no? Ese momento de ajá, donde te llega una chispa divina, por llamarlo de algún modo, Sí. y empieza tu alma a empezar su evolución, empieza esa transformación, para muchas personas, como quizá yo, nos lleva muchos años despertar y empezar a tomarte fe y a retomar tu confianza, pero ese día lo tengo muy grabado, muy. ¿Ese día fue el día que decides salirte de ese entorno? No, todavía me costó tiempo. ¿Cuánto Yo tiempo te fui costó? 3 años. 3 años en esta como esta vocecilla que te decía el corazón: "Sal de Sí. aquí". Ese día que yo me miré al espejo, fui a buscar un psicólogo y estuve 3 años, prácticamente 3 yendo a escondidas a un psicólogo. ¿Qué pasaba? ¿Qué te animó? Bueno, obviamente las situaciones y demás, pero me refiero para que el público porque ignoramos esa voz, ¿no? Esa vocecilla que nos está gritando: "Sal de aquí". ¿Cómo la percibiste tú? ¿Con esa imagen en el Yo me vi espejo? en el espejo y yo dije: "Esta no soy yo", y, literal, o sea, por eso te hablaba de la importancia de la mente. Yo literal oí una voz que me dijo: "Esta vida no es la tuya". Mm, Y entonces busqué una terapeuta que quiero con todo mi corazón porque, es una mujer que me ayudó a descubrirme y que me ayudó a ver todo lo que yo valía, y ella sabía que yo iba a escondidas. De hecho, okey. cuando yo me divorcié, recibió una visita del papá de mis hijos para amenazarla, cuando él se dio Mm, cuenta que yo había estado en terapia. claro. Entonces te divorcias, ya más trabajada emocionalmente, con la ayuda de la psicóloga, pero ¿qué te hace salirte de ahí? Es que dejar una relación tan tóxica no es fácil. Eh, por ahí en terapia aprendí que hay unas dobles fuerzas, le llaman así incluso la doble fuerza, es decir, un impulso que te hace que tú salgas de esa relación, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a un hombre que hoy en día es mi pareja, que me dio todo lo que yo anhelaba de un ser humano, de Claro, una una pareja, pareja. ¿no? Respeto, atención, cuidado. Esa fue mi doble fuerza o mi segunda fuerza, Okey. y fue lo que me orilló a mí a terminar esa relación.
Por supuesto que todas las personas quisiéramos terminar las relaciones de la mejor manera, Ujú. pero cuando tienes una relación tan dañina es muy difícil Sí, que la otra terminar una persona relación. Yo viví una separación muy complicada, de mucho acoso, físico, o sea, persecución, tú le pides el divorcio, te sí, sales de tu y me casa salí de mi casa. y él se negaba a que se separaran. Sí, claro, porque yo no dudo que él me quisiera, Paloma, yo Sí, creo que a sus sí. en su forma te Yo creo quería. que me quería y me quería mucho. Sin embargo, él era una persona muy cerrada al trabajo personal. Mm, Por eso iba yo al psicólogo a ujú, escondidas, porque él no creía en los psicólogos. O sea, nunca tomamos una terapia psicológica. ujú. Tomamos Y ni terapia decirle era tomamos terapia en la iglesia, okey. pero, pues, las religiones están hechas también, bajo un esquema de miedo, tenemos Sí, que hablarlo ujú, claramente también. Entonces, pues, no me parece, al menos en mi caso, no fue la mejor opción, sí, por eso no tuvimos una mejoría en la relación. Entonces, él siempre estuvo negado a tomar terapia, y nuestra separación fue muy abrupta, fue difícil por esta ujú, situación que te comento, que cierto tiempo de mi vida a mí me causaba, vergüenza, pena, pero fíjate, he madurado tanto ujú. en mi autoestima. He madurado tanto como persona, como ser humano, que hoy bendigo esa experiencia. Sí, hoy la bendices, pero aquí es importante decir por qué se pasa, ¿no? Porque tú pasaste por, ok, pasaste por el psicólogo, pero hubo resistencia de su parte. ¿Cómo le haces para, aún con esa resistencia, te llevas a tus dos hijos? No, yo me salgo de mi casa y me llevo a mi hijo el pequeño. Fíjate que es bien difícil cuando tú todavía no estás desvinculada Al al 100%. 100%, porque incluso tú quieres protegerlo. O sea, sigue tu necesidad anclada a cuidar Mm, de la persona, de tu agresor. sí. Entonces, yo recuerdo que mi hijo, el mayor, no se quiso ir, y para mí eso fue tranquilidad, porque dije: "Ah, se va a quedar, lo va a cuidar, lo va a Como no lo dejo calmar, tan solito. no lo abandono del todo". Ujú, sí. Pero eso lo entendí después en terapia, o sea, no estaba completamente desvinculada, por eso me daba cierta paz que no estuviera Ujú, solo. ok. Pero eso conlleva otras cosas. Todo el tiempo que yo protegí a mi hijo mientras fue pequeño, de que no viera las El agresiones, mayor. de Ujú, que no viera, todas estas situaciones. Cuando él se queda a vivir con su papá, pues evidentemente una persona agresora necesita una víctima. Y entonces mi hijo mayor, pues fue descubrió a otro así papá, es. no el que tú le habías presentado, ante el cubrimiento, ¿no?, de toda esta faceta de él. ¿Y tú te llevas a tu hijo el menor? Ujú. ¿Sigues en contacto con tu hijo el mayor? Sí, todo el Sí. tiempo. ¿Y qué sucede ahí? ¿Pasa lo del divorcio? Él, pues, se niega, pero, ¿te logras divorciar? Sí, porque gracias a Dios las leyes han cambiado y hoy en día cualquier persona Mm. que ya no desee, por el simple gusto de decir: ¿Ya no "Ya no quiero? quiero esta relación", puedes ir y divorciarte. Y eso es algo que desconocemos, ¿eh? Sí. Que desconocemos. Incluso yo cuando me salí de mi casa la primera vez, que esa primera vez fue la ideal, porque así debió de haber sido. Me salí de mi casa y por ahí me comentaron: "No, no, no, te tienes que regresar porque si no, no te puedes divorciar". Desconocimiento total de las leyes y regreso, y después viene la segunda separación. Estuve en mi casa como 15 días y después viene la segunda separación, que fue ya muy difícil, Ujú. porque no fue de la manera adecuada. Ajá. Okey. Pero repito, fue desconocimiento de las leyes porque Sí, porque tú no sabías. ajá, Económicamente, ¿cómo sales adelante? Porque, ¿tú te permitía trabajar él? no. Yo no trabajé muchos años, sin embargo, pocos años antes de, yo creo que unos 4 años, empiezo un maravilloso recorrido en una empresa de ventas que también es otro psicólogo por ahí externo que tengo, esta empresa, porque
yo vi mi vida a través de todas esas mujeres. Trabajo con muchas mujeres y yo me vi reflejada en ellas. Entonces empecé a trabajar, ahí me permitió trabajar porque efectivamente, pues había puras mujeres, no había Ujú. hombres, ¿no? No había este recelo de va a conocer a alguien. Y entonces ahí empecé a trabajar, yo creo que 4 años antes de separarme, cosa que también quiero puntualizar, cuando tú tienes independencia financiera, es mucho más fácil terminar una relación. Sí, autonomía, ¿no? Así es. Autonomía financiera, que eso es súper importante y que también sé que muchas veces, cuando estás con un hombre que tiene este patrón narcisista, justamente hace eso, como acapararte para poder, pues, de alguna manera manipularte más, porque entre Ujú. si tú no tienes esta autonomía financiera, pues eres más Vulnerable. vulnerable, ¿no? Entonces, que eso fue lo que sucedió. Okey, entonces, después, ya con tu hijo, logras separarte, estás con tu hijo. ¿Qué sucede con tu relación, en relación a tu hijo, el que se queda con él? ¿Cómo lo Ujú. manejas? Eh, pues yo llamaba a mi hijo todos los días, teníamos una relación bastante cercana y yo a mi hijo le admiro muchas cosas, Paloma. Una de ellas, que él nunca juzgó a sus papás, ni a mí ni a su papá. Mi hijo fue un alma muy noble y le he recibido tantos aprendizajes como ese. Mi hijo jamás me habló mal de su papá y Okey, jamás le habló mal de mí los a protegía su papá. de Ujú. alguna u otra manera. Sí, y que también creo yo que es un resultado de la vivencia que tuvo, ¿no? Ujú. Evidentemente, pues él se percataba de todas las cosas, aunque yo pensaba que no, pero los hijos nos damos cuenta. Ahí justo es lo que hacer un paréntesis, porque yo sé que ustedes como padres, dicen: "No, nos peleamos cuando él no escucha, cuando él no está", pero el entorno energéticamente, físicamente, los hijos se dan cuenta. O sea, no puedes sostener un matrimonio diciendo que estás con tus hijos, estás con esa pareja por tus hijos, sabiendo que ya no funcionan como pareja, porque los hijos sí o sí se dan cuenta y tú Claro, lo sabes, no como hija, sino también como madre. Y esto es importante porque hay que normalizar también que si como pareja ya no funcionan, como padres pueden seguir funcionando pero separados y justamente por el gran amor que los une a sus hijos. Y dejemos pues, de decir que te quedas en una relación por por los los hijos. hijos, ¿no? Y bueno, después de esto viene un suceso que definitivamente en escala de dolores es el número uno, perder a un hijo. Tu hijo Sergio muere. ¿Cómo fue todo esto? Pues Sergio se queda a vivir con su papá. La verdad es que no pasó mucho tiempo, yo creo que fueron 2 años los que vivió con él. Evidentemente, cuando nos separamos, él entra en una crisis depresiva muy fuerte. Me gustaría ¿El papá el de tu papá, hijo? ajá, me gustaría puntualizar esto porque cuando una mujer, bueno, una persona decide dejar una relación tóxica, hay muchas situaciones que es imprescindible que sepamos que pasan. Viene un chantaje emocional muy fuerte, ¿no? Me voy a suicidar, me va a pasar algo, ya me caí, ¿Eso te decía él? claro. Y entonces viene esta angustia de regreso, no regreso, está sufriendo por mi culpa, soy una mala persona porque ya no estoy apoyándolo. em, y entonces mi hijo vivió, eso lo supe después, vivió muchos chantajes así también, ¿no? Porque evidentemente, pues él prácticamente se quedó en mi lugar, ¿no? A acompañarlo, a vivir con él. Y entonces, pero esto tampoco lo sabemos las personas cuando nos separamos, y creo que es importante decirlo, Paloma, Sí, porque muchas personas caemos en regresar a una relación por esos chantajes. Y la otra persona ni le va a pasar nada, sí. o sea, y todos somos responsables de nuestra vida.
evidentemente él tenía que hacerse responsable de su vida. Entonces, fue muy complicada la separación. Para mi hijo fue una situación bastante difícil, ¿no? Sí. Porque, pues, era su papá y lo amaba Ujú. a pesar de todas las cosas, y evidentemente, pues, también sufría al verlo sufrir, ¿no? Claro. Recuerdo mucho una plática que tuvimos mi hijo y yo en una ocasión, donde me decía, estábamos hablando de su, eh, entrada a la universidad, y recuerdo muy bien que me dijo: "Mamá, me vas a ver brillando muy muy alto en las estrellas". Y lo tengo muy grabado porque tiempo después, pues, esa plática se tornaría, esas palabras en un significado mucho más grande, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Mi hijo tenía, cuando yo me divorcié, 17, Y cuando muere, cuando murió, 19. 19 años, en la adolescencia. Em, ¿Cómo recibes la noticia de tu hijo? Porque, pues, no vivía contigo. ¿Quién te dice cómo fue esa situación? En esos 2 años en los que yo me divorcié de una manera rápida, pero el proceso emocional de divorcio ese fue muy complicado. Rápida, me refieres a los Legal, trámites. ajá, de manera legal fue muy rápida, pero en el proceso emocional fue muy difícil. Fueron 2 Ujú. años muy complicados de esta situación de estoy mal, mira, ¿no? Chantajes, Y sí. de muchos chantajes y también de mi falta de, control emocional, porque, pues, muchas veces yo cedía, ¿verdad? Sí. Y lo escuchaba y que no, no va a pasar nada, mira. Entonces, por eso me gusta puntualizar eso, porque viene un proceso muy difícil que deberíamos de conocer todos para poder Sí, poner, enfrentarlo mejor. y poner, contacto cero, ¿no? Con la pareja de la que te Sí. quieres desvincular, creo que eso es Ujú. importante. Entonces, yo, por ejemplo, no visitaba mi casa porque yo evitaba el contacto con él. Entonces, veía a mi hijo los fines de semana nada más. Y aquí también me gustaría puntualizar algo, Paloma, porque creo que nos pasa a muchas personas que no tienes el respaldo emocional de tu círculo cercano. Y es bien importante tener una red de apoyo. Sí. Pero para quienes no la tenemos, Ujú. también se puede salir adelante aún sin esa red de apoyo, Claro. ¿no? Sí. Em, yo entiendo que para las familias es muy difícil, em, a veces aceptar este tipo de situaciones por, la educación en la que vivimos, ¿no? Porque aún hoy en día todavía está mal visto, irónicamente, en muchas familias que se divorcien, aun cuando sabes que es lo mejor Ujú. para esa persona. Sí. Pero entonces yo no tuve en ese momento esa red de apoyo. Entonces, yo me voy y prácticamente inicio de cero. Yo me llevé Ujú. prácticamente lo que traía puesto y empiezo una vida con mi segundo hijo, muy difícil esos 2 Ujú. años, muy complicada la parte económica, muy complicada la parte emocional. Y mi segundo hijo también fue un guerrero y un valiente, porque yo me iba a una terapia y, pues, yo evidentemente no lo podía llevar, ¿verdad? Que escuchara, mi terapia. Entonces, lo dejaba en mi departamento, eh, y me iba a mi terapia y regresaba, y mi hijito, sí, muchas veces triste, ¿no? Llorando: "Mamá, es que ya no me quiero quedar solo", pero, pues, hay momentos en los que tienes que decidir. Ujú. Y entonces yo Decidiste. decidí y dije: Ujú. "Okey, me duele Sí. dejarlo solo, pero yo necesito ayuda, Ujú. necesito empezar a trabajar Sí, para construirte tú. fortalecerme". Así Claro. es. Entonces, fueron 2 años bastante complicados, pero muy enriquecedores en la Sí. parte personal. Escuché muchas historias, eh, como la mía, incluso hay muchas que me espejeaba y yo decía: "Ay, eso también me pasó a mí, eso también me pasó a mí, eso también". Y es Y muy te ayudaba, triste. ¿no? A no Me sentirte tan ayudaba, me sola. ayudaba, pero es muy triste darte cuenta que muchas personas lo vivimos. Sí, todos tenemos esas heridas abiertas. Pero, ¿qué pasa el día que recibes la noticia de que fallece tu hijo? Pues ese ¿Cómo lo día, viviste? yo creo que mi alma ya lo presentía. Pero, ¿cómo lo viviste Eh, físicamente?
Yo, me hablaba con él todos los días en la noche para saber que ya hubiera regresado de la universidad. Y recuerdo muy bien ese día que no nos hablamos. Ni él me habló, ni yo le hablé en la noche. Y nuestro último mensaje fue un mensaje de despedida. A mí me gusta mucho escribir. Y había escrito yo un mensaje que hablaba de una despedida, de 2 personas que de repente se cruzan en la calle, dan la media vuelta y no se vuelven a ver más. Y para mí eso es una señal. Hoy he Claro. aprendido a ver todas las señales. Y, entonces, no nos escribimos más ese día, ya yo muy tarde, por ahí de las 11 de la noche, le puse un mensaje, si había Ujú, llegado bien, mensaje que ya no me contestó. Al día siguiente, pues, obviamente veo que no le llegó mi mensaje y le hablo a su papá y le pregunto, ¿no? ujú. Oye, llegó bien Sergio, ¿qué pasó? No me contestó. Y entonces él me dice que no llegó a dormir. Esperé, yo creo que como hasta las 3 de la tarde, pensando que se hubiera ido a la universidad y Sí, que, que a lo mejor alguna adolescente fiesta y se quedó a se dormir perdió ahí, en el y entonces, se fue a la universidad y regresó. Dieron las 3 de la tarde y le vuelvo a llamar a su papá y no teníamos noticias. Entonces le comenté: "Vamos a buscarlo", ujú, y él no, me dijo que no. Me dijo: "No, yo no lo voy a buscar". Evidentemente, nuestra relación estaba muy fracturada. claro, No teníamos una buena relación y, pues, lo empecé a buscar yo sola. sí. Visité muchas agencias, eh, del MP. Ujú. ¿Cómo la vida te va llevando por situaciones que ya viviste? Yo perdí 2 hermanos muy jóvenes, y también los tuvieron que reconocer así en estos lugares, ¿no? Sí. Entonces, mi primera, idea fue: voy a ir al MP, a las, em, regiones donde tenga que buscarlo, y empecé así un peregrinar de 2 días completitos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, buscándolo ¿Buscaste a tu hijo 2 2 días? días. ¿No había compañeros? Yo sí tenía, contacto con algunos de sus amigos, de hecho, varios estuvieron, comunicándose conmigo. Tuvimos la oportunidad de saber que había salido de la universidad, fue a dejar a su novia y después ya iba de regreso a su casa. Eh, Y ahí es donde no se sabe. ya no supimos qué Ujú. pasó. Entonces, yo empiezo a buscarlo estos 2 días, que es una zozobra horrible. Yo de verdad que, eh, siempre pienso que una tragedia trae ganancias secundarias, y para mí una de esas ganancias fue haber encontrado a mi hijo. Se oye muy triste y a lo mejor para mucha gente será muy fuerte, pero gracias a Dios lo encontré. Sí. Gracias a Dios supe, pues, tristemente que había muerto, pero, esos 2 ¿Dónde lo días de encuentras? angustia fueron muy fuertes. Lo encuentro en una agencia del MP. Había visitado muchas, incluso vi, cadáveres, porque tu mente, repito otra vez, la mente que nos juega todo esto, me decían: "Tiene ciertos rasgos, pero no todos", y yo: "No importa, yo quiero verlo, quiero cerciorarme que sea Ujú. él". Y, pues, ya como para, terminar el domingo, era un domingo, ya iba yo a levantar el acta de desaparición, porque tienen que pasar ciertas horas para que proceda. Y en eso iba yo con Paco, quien es ahora mi esposo, y me dice: "Yo creo que en esta agencia no hemos pasado". Y entramos y efectivamente, le preguntamos al Ministerio Público y nos dice, yo vi su cara y nos dijo: "Sí, tengo un chico con esas Ah, características". Entonces me sacan una hoja de reporte judicial ujú. y yo vi la hoja, Paloma, y vi a mi hijo ahí. Ah, O sea, la descripción que estaba ahí era mi sabías hijo. que Yo era tu sabía hijo. que era él. Evidentemente, después ya venían las placas, el carro, y yo supe que era mi hijo. Eh, ¿Qué fue, un accidente? fue un accidente de coche, venía de regreso a la universidad. Yo no podría decir realmente qué pasó,
porque además nunca me interesó regresar Claro. por, las Saber exactamente qué pasó. respuestas periciales. Ujú. Y te voy a decir por qué. Yo había trabajado ya tanto mi parte interna que, repito, toda la vida estás tomando decisiones, y yo decidí no regresar por esos, resultados, porque yo no quería envenenar mi corazón más. Ujú. Yo decía, si me dicen: "Chocó con un camión rojo", cada que yo viera un camión rojo iba a revivir en mí, este dolor. Entonces decidí no regresar. Entonces, Okey. no sé bien a bien cómo fue el accidente, Ujú. pero es algo que tampoco me ha impedido, Claro. seguir viviendo, ¿no? Al final es una decisión que yo tomé de manera consciente. Y entonces, pues veo el papel y no pude ver en ese momento a mi hijo. Ya lo habían trasladado a otro lugar que es, em, pues, un lugar donde hay CEMEFO, ya estaban haciéndole la autopsia. Incluso me comentó el guardia de ahí que si yo hubiera llegado al siguiente día, hubieran, mandado a mi hijo a la fosa común. Entonces, pues todo es perfecto. Pude encontrarlo. Si a mí me preguntaban una vez cuál ha sido mi experiencia más difícil, obviamente la muerte de mi hijo, pero dentro de su muerte, creo que lo más doloroso es reconocer su cadáver en Claro. un lugar así. Creo Ujú. que es algo, que de verdad te confronta con la vida y con la muerte. ¿Entraste sola o te Entré con mis acompañó? hermanas. Tengo Okey. 2 hermanas mujeres y un hermano varón. Pero entré con mis hermanas y creo que para mí ese es el momento de mayor, De dolor y de mayor fortaleza también, porque yo recuerdo, o sea, ver el cuerpo inerte de tu hijo es algo que yo creo que no debería de pasar ningún ser humano, deja de claro. los papás, o sea, es un evento bastante doloroso. Sin embargo, repito, también me dio cierta tranquilidad haberlo encontrado, ¿no? Sí. Esta zozobra en la que viven, las Tantas personas cuando no encuentran a su ser querido ujú. es muy fuerte. Y entonces, pues entro a reconocerlo con mis hermanas. Yo recuerdo que mis piernas se doblaron. O sea, simplemente Claro. no me pude acercar, el cuerpo estaba a unos metros de mí, yo no me pude acercar, se doblaron mis piernas y mi hermana me tomó del brazo y mi otra hermana sí se acercó efectivamente a corroborar que fuera él. Salimos de ahí y yo podría decir que después de eso, recuerdo todo en tonos grises. Okey. Recuerdo pequeños momentos del funeral, recuerdo, Como si no fuera verdad. como si no fuera yo, como cuando ves una película, literal. Ujú. Me gustaría contar algo importante antes de reconocer el cuerpo de mi hijo. Una vez que leí el reporte, yo salí a mi carro y ahí liberé el dolor. Recuerdo que lancé un grito, Paloma, como nunca en mi vida mi alma ha vuelto A a gemir expresarse. de Ujú. dolor. O sea, era un gemido de dolor tan intenso, nunca más lo he vuelto a expresar, pero ahí liberé mi dolor y recuerdo perfecto las palabras que le dije a Dios, porque yo dije: "Okey, ya lo encontré", era lo que yo pedía, Claro. ya lo encontré, y recuerdo que le dije a Dios: "Solamente te voy a pedir una cosa, permíteme despedir a mi hijo de pie, como se lo merece". Porque el shock emocional es tan fuerte que evidentemente pues, tu ser no puede soportar Ujú. eso. Sí. Em, Incluso hay papás que les tienen que dar una pastilla, Ujú. algo Sedante. para calmarlos. Y yo eso le pedí a Dios. Yo dije: "Okey, acepto tu voluntad". Ya venía yo arrastrando, duelos, ¿no? Ujú. Como el de mi mamá, el de mis hermanos. Y entonces yo le pedí eso a Dios y
Pues sí, literal, por eso recuerdo, su funeral, como una película en tonos grises. Recuerdo que yo abrazaba a la gente y casi, casi yo la consolaba, ¿no? En lugar de que ellos me consolaran a mí, recuerdo abrazar a muchas personas que se doblaban del dolor. Pero tuve una experiencia maravillosa en el funeral que también me gustaría compartir. Eh, esta vocecita en nuestra mente que siempre está presente y que creo que cuando tienes estos eventos te haces más perceptiva a eso. Ujú, Recuerdo que me fui al sanitario después de ver tanta gente que llegó, tanta gente, muchos amigos de Sergio a despedirlo, muchos familiares y amigos míos. Y recuerdo que me escapé un momento al sanitario para estar en soledad sí. y estando ahí recordé una canción que hoy sé que mi hijo, pues, me mandó ese recuerdo, ¿verdad? Y recordé una canción y recordé la vez que Sergio y yo platicamos acerca de la muerte unos Ujú, meses antes, y me dijo: "Mamá, cuando tú te mueras te voy a despedir con esa canción". La canción es muy linda, se llama Vuela libre paloma, por ahí búscanla. okey. Em, y entonces salí de ahí y fui directo a la caja. Yo no había abierto la caja. Ujú, Em Ya había visto a mi hijo, evidentemente, cuando lo reconocimos, pero no había abierto la caja. Y esa fue la señal para mí. Entonces me acerco, abro la caja y fue la despedida oficial, por así mm, decirlo. Toqué su mejilla ujú, y le puse esa canción. La canción es muy linda y sí, habla de una despedida en amor, okey. de una despedida en conciencia, ¿no? Ujú, Sabiendo que ese ser pues está terminando, ¿no? ujú, Su proceso aquí. Y entonces pude despedirme de él de una manera muy amorosa, ¿no? Em, yo escribí mi testimonio en un libro de duelo y ahí en mi testimonio narro cómo fue para mí tocar su mejilla y evidentemente mi imagen no veía el rostro que tenía mi hijo. Mi mente transformó su rostro en como él era, en vida. así lo recuerdo, como él era. Yo lo veía hermoso, lo veía muy guapo, y fue una despedida tan bonita, Paloma, de Ujú, verdad, tan hermosa. Y entonces, yo tocando su mejilla, no sé cómo mi mente ve hacia el frente y veo a 5 amiguitos que fueron sus incondicionales desde la secundaria, y yo veía sus caras de duda, de incertidumbre. Y entonces, yo no había permitido que nadie viera a mi hijo, ¿no? Yo ujú, quería, pues, que todos tuvieran un sí, recuerdo diferente, ¿no? Cuando las personas mueren por accidente, pues, evidentemente hay un daño físico, ¿no? ujú, Y entonces recuerdo que pasé a esos chicos y se despidieron de él, y yo vi cómo se transformó su cara, ¿no? De certeza, de paz, perdón, de paz, de esto es, real, ujú, ¿no? Entonces, pues, es una experiencia muy dolorosa, sí, muy difícil, la más difícil que he tenido. Después de que murió mi hijo, a mí me preguntaban por mi vida pasada, ¿no? Cómo había vivido el divorcio y todo. Y de verdad que pierde tanta importancia y tanta relevancia todo lo que has vivido, incluso mis problemas de hoy, ¿no? Realmente luchamos contra esta creencia también de que los padres que pierden un hijo terminan su vida ahí, ujú, y que es lo natural. Yo he recibido incluso comentarios de, oye, no, no es que ni se te ve que se te haya muerto un hijo, ¿cómo es posible? Porque estamos acostumbrados a que el ser humano esté en la derrota, en el sufrimiento, en el dolor. sí. Eh, Pasas ya esa etapa del funeral? ¿Cómo se regresa a la vida? ¿Qué fue lo que por qué etapas pasaste? a mí me costó mucho Ujú, trabajo. O sea, hoy me veo bien, pero ha sido un proceso bastante complicado. Yo comentaba que pude despedir a mi hijo bien, sin embargo, al día siguiente de su funeral yo no me podía levantar.
O sea, sí es real, esa pastilla para dormirme yo la Sí, necesitaba, claro. pero el poder de Dios es muy grande y me permitió despedirlo, pero al día siguiente yo no me podía levantar de la cama, me dio mucho vértigo, yo quería poner los pies en el suelo y me caía, Mm, me caía. Y ese proceso lo viví con mi segundo hijo, con Víctor, que estaba ahí conmigo. Y ha sido un guerrero y también lo admiro muchísimo. Y hoy por hoy es la persona con la que tengo pues una unión bastante grande por todo lo que sí. vivimos, ¿no? Em, y entonces, pues no me podía levantar, estaba muy mal, pero yo ya era una mujer de decisiones, yo ya Ujú. había Ya habías aprendido, como si la vida también te hubiera estado preparando sí, para todavía un golpe mayor, ¿no? así es. Y yo ya había aprendido que tenía que tomar decisiones. Tomé el teléfono, le hablé a mi terapeuta con la que había ido a escondidas y le dije, Laurita, necesito de tu ayuda porque mi hijo se murió. Estuve, yo creo que como 2 horas platicando con ella por Ujú. teléfono hasta que me calmé y después me dijo, ¿puedes venir al consultorio? Sí, me fui, estuve como 4 horas todavía platicando con ella. Me hizo una ceremonia hermosa de hipnosis que también fue una despedida maravillosa. Y a partir de ahí, pues mi trabajo de duelo, Ujú. como debe de ser, es bien importante la tanatología y también todavía creo que a muchas personas les cuesta trabajo tomarla y creo que hay un gran beneficio en ir a trabajar un duelo con un tanatólogo. Digo, el psicólogo también te puede ayudar, pero creo que la tanatología, que es una especialidad Ujú. en Se enfoca duelos, en eso. es sumamente necesario que la gente pues acudamos a eso. Claro, como cuando al final es una herida todavía más profunda. Si te cortas, corremos con el doctor. Ujú. Y si pasas un suceso de esos, no haces nada, te quedas en tu casa esperando que algo te saque de ese dolor y necesitamos ayuda. ¿Hace cuántos años murió? Hace 8 años, y yo, bueno, después de eso, al mes me entero que estoy embarazada. Fíjate Ok, las cosas tan maravillosas de la vida, porque evidentemente uno no puede decidir ni la vida ni la muerte. Y entonces yo la pasé muy mal, yo me desmayaba y yo decía: "Ay, chihuahua, pues, ¿qué pasó?". claro. Y fue, A los meses sorprendente. que al Al mes, yo mes. me enteré al mes que estaba embarazada, y entonces para mí fue un shock bastante Ujú. tremendo, porque ¿cómo le dices a tu espíritu que se alegre Sí, como cuando esta está dualidad, ¿no? cuando está completamente hundido en el dolor? Ujú. Yo he vivido pruebas tan fuertes, pero hoy entiendo que, bueno, dicen por ahí que uno elige las pruebas que va a venir a vivir. No sé qué estaba yo pensando, ¿verdad? Antes de venir a este mundo que las elegí, pero bueno, mi hija vino a ser esa bendición y esa luz que yo necesitaba. Claro, Porque un padre que pierde a un hijo, evidentemente te va desde el mundo, te aíslas. Tu dolor no puede hacerte aterrizar en tu momento presente. Entonces los papás nos olvidamos de los hijos que ya que están, están. nos olvidamos de todo el entorno porque el dolor es devastador, Paloma, Sí, es muy impresionante. Entonces, pues obviamente yo a mi hijo que ya estaba, por supuesto que no lo atendía de la manera ujú. correcta porque Claro, porque tú mi estabas fracturada, ¿no? mi ser no podía dar más de Ujú. eso. Sin embargo, el hecho de estar embarazada, eso sí me obligó a ver por mí. Por eso digo que fue una bendición, Sí, porque María José llegó una vez más ujú. a ver por mí, a cuidarme, a A amarme, darte ese ánimo. y entonces tuve que cuidar de mí porque tenía Una bebé en camino. una bebé en camino Ujú. que cuidar y que Claro. proteger. Y viví un embarazo muy complicado en la parte emocional, ¿no? Ajá. Mucho tiempo llorando también, porque pues yo no lo podía evitar. A veces me decían, no llores porque le hace daño al bebé. Y yo decía, pues tengo que llorar porque extraño a mi otro hijo. Claro. Y yo no quería contener las lágrimas. Ya había aprendido en tanatología que las emociones se tienen que sacar en el momento preciso. Entonces,
pues yo decía y me consolaba diciendo: "Esta experiencia le tocó a María José y ella la eligió, Claro. y entonces, pues, va a tener que vivir con una mamá Mm. que ahorita está Sí, sufriendo por su hijo". claro. Entonces, fue un proceso difícil mi embarazo y, no tomé terapia de duelo durante mi embarazo. De hecho, yo empecé a trabajar el duelo 2 años después de la muerte de Sergio. Porque, pues, tenía la bebé, tenía el embarazo, o sea, no podía Sí, como, con todo. irme a una terapia. Después de esos 2 años, encontré un grupo maravilloso que se llama Renacer, es un grupo de papás en duelo, y ahí conocí a un matrimonio que para mí fue un shock, porque yo decía: "Estos personajes, cómo vuelven a reír". Se hacía la sesión del duelo y después todos cenábamos y cantábamos y reíamos, y yo decía: "Entonces sí puede O salir sea, sí hay adelante". sí está la luz ahí. Yo decía: "Sí puede salir adelante". Ujú. Por supuesto que las sesiones son difíciles porque te confrontan y vuelves a recordar y vuelves a llorar. Es como mucha catarsis, Sí. porque evidentemente tienes que recordar a tu hijo, ¿no? Ujú. Cada sesión. Pero para mí, fue de mucha ayuda ese grupo. Recuerdo mucho a Rubén Ramírez, que hace poco murió, y que para mí fue un hombre con muchas habilidades para ayudar a los seres humanos a salir adelante. De hecho, nos llevó en una ocasión a Canal 11 a que diéramos nuestro testimonio, y yo decía: "¿Qué voy a hacer yo en la televisión?", ¿no? ¿Cómo vamos a contar esto? Pero, fue un proceso muy bonito. Después de vino la pandemia, ya se Ujú. cerraron los grupos y encontré otro grupo maravilloso por Zoom, que es la Fundación Carime, que le mando un saludo a Nora Reyes, que también es una persona ejemplo de ser humano que pudo trascender, la muerte de su hija y convertirla en una fundación. Y después recibí ayuda de ellos, ¿no? Recibí este apoyo tanatológico y bueno, pues así ha sido Ah, mi sí, claro. caminar en el duelo, Hoy, ¿a cuántos años me dijiste que 8. 8 años? ¿Cómo es Betty? El dolor, no es opcional. Yo creo que el dolor siempre va a estar ahí, el sufrimiento sí es opcional, pero eres una mujer que ha aprovechado el duelo, ¿no? Eh, no para victimizarse, no para estancarse, sino para transformarse. A las personas que no encuentran la manera, porque a ti te llegó una hija, pero a otras personas a lo mejor no les llega, o era un hijo único, que a lo mejor ya ni siquiera pueden tener hijos. ¿Qué les dices a esas mujeres? Pues yo diría que la respuesta está en nosotros. Mi hija ayudó, por supuesto, pero yo te podría decir que, mi principal motor soy yo. Ujú. Eh, yo creo hoy a ¿Cómo se le hace, Betty, para, aún sin ganas de ir a con esa tanatóloga, aún sin ganas de pararte a ver por tus otros hijos o por el que traías en tu estómago, sin ganas, cómo se le hace? ¿De dónde salieron esas fuerzas? ¿De dónde? O sea, ¿dónde se busca? pues yo creo que es muy complicado, ¿no? Podría decir que, la fe en lo que creas. A lo mejor ni siquiera crees en Dios, pero la fe en ti, la fe en, no Algo. sé, en algo, en lo que sea. Me encanta la palabra fe porque ¿Rezabas? no rezaba, oraba, Ujú, oraba mucho, pero yo creo que la fe es una palabra bien fuerte, y para mí es la clave de muchas cosas. La fe te lleva a la felicidad, por ejemplo. ujú. Cuando tú tienes fe, entonces puedes ser feliz, entonces puedes buscar el camino de la esperanza. Entonces, podría decir que todas las personas que vivimos un proceso así, tu principal motor tienes que ser tú mismo. Tiene que ser, esta comprensión de que eres un ser humano igualito que el que murió, Ujú. pero que tú tienes una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Seguir viviendo, porque sigues respirando. Tu ser querido ya no está aquí, Sí. evidentemente, en físico, pero tú sí, y tú tienes esa responsabilidad ante un creador, un ser supremo o ante lo que tú quieras, la materia en sí, si es que eres ateo, porque estás respirando. Entonces tienes esa, necesidad de seguir adelante.
No hubo una despedida, obviamente, ¿no? Por la forma en que fue. ¿Cómo logras, obviamente te hubiera gustado despedirte, ¿no? Aunque no, decir, bueno, mínimo tuve la oportunidad. ¿Ha habido algún contacto que tú lo sientas como si él te estuviera dando un mensaje como de mamá, estoy bien? Sí, muchos, ¿Sí? ¿Alguno que muchos. nos quisieras A lo compartir? largo de mi proceso en el duelo, pues yo he visitado muchos lugares, ¿verdad? Me he acercado mucho a la espiritualidad. Siempre he sido una mujer de fe desde chiquitita, he tenido mucha fe en Dios y he visitado diferentes caminos, ¿no? De espiritualidad, pero este último tiempo he encontrado una parte maravillosa que es la espiritualidad desde tu ser. Y a través de eso yo he tenido encuentros maravillosos con mi hijo, lo sueño mucho, Mm, esa es una habilidad que desarrollé. ujú. Em, Mi terapia con hipnosis creo que es la que más me ha ayudado, porque pues la hipnosis te ayuda a reprogramar tu cerebro, ayuda a que tu mente elimine todas esas creencias, em, pues de dolor, de imposibilidad que tienes. Como liberarnos, ¿no? Así es, y entonces te va reprogramando hacia una vida de más plenitud y de más gozo, podría decir. Entonces he tenido despedidas con Sergio, tuve una muy bonita con hipnosis y después de eso, pues aprendí a tener mis encuentros con él en un lugar muy bonito, donde yo cierro mis ojos, literal, me transporto a ese lugar y ahí siento la Claro. energía de mi hijo Mm, y pues aprender, creo yo, Paloma, que hay muchas herramientas para que tú vivas bien. Como te decía al principio, no es fácil, ujú. no es fácil. El proceso de duelo es un proceso bastante complicado, pero sí se puede, sí puedes seguir adelante después de la muerte de un hijo, y el dolor siempre va a estar. O sea, Sí, el dolor está todos los días, todo el tiempo, pero tú decides si lo pasas a sufrimiento o simplemente es un dolor que está ahí por la claro. ausencia. Sí, porque las heridas, por más dolorosas que es como fue la tuya o sigue siendo, pero ya en diferente dimensión, siempre traen como ese regalo, esa oportunidad de descubrir a la Betty que ahora eres, ¿no? Porque seguramente tú a los 17 años, pues desconocías que tenías la valentía que fuiste descubriendo, la resiliencia, lo capaz que eres en todas las áreas de tu vida y que aunque el camino tú quisieras borrar algunas historias, como se fueron, como se presentaron, pues también gracias a eso le debes el reconocimiento de la mujer que eres. Y que no solo eso, puedes ser una excelente mujer, una excelente trabajadora, ¿no? Como con esta autonomía financiera, eres una excelente esposa y nos referimos excelente no porque seas perfecta, sino porque tú has decidido de qué manera vivir la vida. Has elegido después de vivir por o pasar por una relación narcisista, qué es lo sano y qué es lo insano y desde ahí elegir y desde ahí poner límites y desde ahí también enseñarles desde esa congruencia a tus hijos a decir esto sí y esto no, porque la vida no es eso que a veces el sistema nos invita a que seamos, a que como mujer sufras. Con una hija yo creo que eres más consciente Claro, de enseñarle que no puede estar sufriendo bajo ninguna situación que a ella le le disguste por causa sostener incomodidad. simplemente un matrimonio, ¿no? Y después el dolor de tu hijo, que este es el golpe más grande y que pues muchas mujeres y hombres también en general pasan por una situación tan difícil, tan dolorosa, pero que sí hay una puerta de salida, que sí hay una oportunidad que te dice sí se puede, pero depende solamente de ti. Y que la invitación es esa. La herida más grande y el dolor más grande en escala siempre es el dolor, la muerte por un hijo. Y que si tú estás pasando por esa situación, depende de ti y nadie más de ti, de decir, ¿qué voy a hacer con esto? No estamos evitando las etapas que tú mencionaste, la de dolor, donde ni siquiera tu cuerpo podía reaccionar, o sea,
tus pies no daban. Esas etapas las vas a vivir, pero después hay un mañana, una luz que depende de ti contactar con ella de la manera que sea. Si la invitación es ir con un tanatólogo, eso sería el primer paso que tú Claro. recomendarías, Ujú. y después agarrarte de ese amor, de esa fuerza que tienes en tu red de soporte, que son hijos, que son familia, que es esposo. Y Betty, para terminar esta plática, me gustaría que tú le dieras un mensaje al público, como una invitación de oportunidad, que sin importar por lo que estén pasando, tú eres un ejemplo de que sí se puede salir adelante. Y no importa el nivel de dolor, siempre hay una puerta que ahí te está enseñando Dios o quien ustedes crean, pero que depende de cada uno de nosotros. Hay 2 palabras que a mí me gustan mucho, Paloma. El progreso constante. Y creo que eso ha regido mi vida desde que tengo uso de razón, desde que mi mamá murió. El progreso constante te lleva a avanzar y podemos dar pasito a pasito, podemos dar saltos, podemos correr incluso, pero el progreso constante siempre nos va a sacar Define más el progreso constante. a avanzar, a avanzar, no importa que sea poquito, progresar, estudiar, leer, ver videos. Hoy tenemos muchas herramientas en redes sociales para que empieces tu camino de evolución. Pero progresar constantemente nos ayuda a ir evolucionando. Creo que todos los seres humanos tenemos un momento en el que nuestra conciencia despierta hacia la grandeza de nuestro ser, hacia la grandeza de lo que podemos experimentar en esta vida. Y entonces, para mí eso es lo valioso, que Ok. nunca te quedes estático, que siempre estés buscando un progreso en cualquier herramienta que decidas, porque evidentemente yo tengo las mías, pero hay Ujú. muchísimas herramientas para que todos sigamos adelante y pues es eso, ¿no? Invitarlos a que veamos las cosas de manera objetiva, de manera responsable y creo también importante que tomemos la rienda de nuestra vida. No es lo que decía un escritor, ¿no? No es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa, porque lo que te pasa no lo puedes evitar. Ujú, no lo puedes cambiar. Son situaciones, pero sí puedes elegir cómo vivir aquello que te pasa, ¿no? Así es. Betty, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia. Y gracias a todos ustedes por estar hasta llegar hasta aquí, a estos minutos donde pues seguramente a lo mejor se reflejaron y lo más importante, ayúdenos a compartir, regálanos un like, suscríbete y si te gustaría ser parte de este podcast Heridas Abiertas, mándanos un correo con tu historia, palomavilla7@gmail.com, porque la historia y el invitado más importante aquí eres tú. Nos vemos la próxima. Gracias. Heridas Abiertas es un podcast que busca visibilizar la herida que hay que sanar. Todos tenemos heridas abiertas. Lo importante no es hablar solamente de ella, sino sanarla, sacarla. El objetivo es que al escuchar esta historia, tú también seas capaz de tener esa valentía para poder sanarla.